Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Estamos comenzando la semana y es por eso que queremos tocar algunos temas dentro de la contingencia. Sí, la contingencia en general, con el asunto de Zaldívar y la amenaza de no aplicar acá un proyecto en base a lo que se demora la permisología. Y lo otro, conociendo la interna de un partido político, en este caso Evópolis. Así es, resulta que un sistema presentó algunos inconvenientes y eso nos dio a conocer otros inconvenientes que quizás también están surgiendo dentro del partido, al igual que pasa en otras dinámicas también que vamos a comentar durante esta jornada. Así que los invitamos a que continúen en la sintonía de Antofagasta Televisión. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, vamos a dar comienzo a esta nueva jornada y vamos a presentar sin más preámbulo a nuestra invitada, porque luego, tras la pausa, vamos a tener otro panelista. Pero a continuación queremos hablar de un tema que surgió una gran polémica durante el fin de semana y es por eso que vamos a hablar con Yantiel Calderón, presidenta regional de Evópolis. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ahora vamos a poder comentar un poco lo que ha sido el contexto de lo que hemos vivido en las últimas horas. Así es. Hartas reacciones también surgieron en el camino y es por eso que queríamos comentar y también tener la información de la primera fuente. Bueno, recapitulemos. ¿Qué pasó este fin de semana, Yantiel? Aparentemente habían elecciones internas de Evópolis. Para directiva nacional y para la directiva regional. Y habían dos listas a nivel nacional. Una dirigida por la actual presidenta, Gloria Hood, y la otra que estaba liderada por Juan Manuel Santa Cruz. Y que era en realidad del sector que pertenece más bien al senador Kast, si no me equivoco. ¿Felipe Kast? Sí, o sea, a ver, Evópolis, para conocimiento de todos, tiene dos almas y siempre lo hemos hablado. Evópolis tiene un alma que es más de centro y otra que es un alma más de derecha. Yeah. Por eso nosotros siempre mostramos en nuestro símbolo las alitas de la libertad que tienen dos colores. Cada una representa esas almas que se juntan y que convergen. Tenemos un lado más liberal y un lado más conservador dentro de los liberales que somos. Entonces la otra lista estaba compuesta por... Yo te diría que representa probablemente está la más conservadora del partido y la otra es la más liberal que se representa en Gloria Hood. Okay. Y Felipe Kast pertenece al área más conservadora. Exacto. Resultado, aparentemente salió un comunicado durante el día de ayer, durante el domingo, indicando que las elecciones no ocurrieron y que se anulaban. Y aparentemente todavía no se ha fijado una fecha para que estas ocurran en base a un problema que hubo en cuanto a las votaciones de los diferentes militantes. Sí, mira, nosotros desde la época de la pandemia, las dos últimas elecciones las hemos hecho en línea. No es raro, hemos tenido muy buenos resultados y nos gusta ir en esta línea de modernizar los procesos. Lamentablemente, siempre este proceso parte muy lento y durante la jornada se van subsanando ciertos problemas técnicos. Sin embargo, en este último proceso, esos problemas se extendieron durante toda la jornada, lo cual determinó que al final de la jornada se nos pidiese que continuáramos con el proceso de elecciones al día siguiente. Ya eso era bastante tedioso para las personas que estuvieron durante varias horas tratando de ingresar a las salas, de votar. Nosotros no somos un partido donde estos procesos nos sean ajenos, nos involucramos bastante, somos bastante activos, entonces había mucha gente que estaba en las salas de espera y estaban claramente después de ciertas horas bastante cansados y molestos por no poder hacerlo de manera más ágil. El tribunal, a las pocas horas de iniciado la segunda jornada, nos informa de que este proceso se da por terminado y que se anula ya que no estaban las garantías de estarlo haciendo de la manera correcta. Con justa razón. Aquí yo no quiero, y quiero dejar claro, acá no se habla de fraude, de sabotaje tampoco. Ningún hackeo, nada. Ni por ese tampoco, estilo. no. Lo que pasa es que claramente para que un proceso sea democrático tiene que tener agilidad, tiene que tener confianza, y el hecho de que no estuviesen esas confianzas, de que no estuviera resultando, motivó al Tribunal Supremo a tomar una determinación que en lo personal comparto y creo que fue lo más adecuado, porque cualquiera de las dos listas que ganara iba a terminar cuestionando que no habían tenido un proceso ágil y transparente y con
en el fondo con los tiempos claro, adecuados. iniciando con el pie izquierdo. Exacto, para que la participación le diera representatividad. ¿Ya? Pero entonces, ¿en qué quedó la situación? hoy en día? Indefinida, suspensión indefinida, ¿es así, cierto? En Y este momento nosotros estamos con una situación que se está analizando. ¿Por qué? Porque vamos a volver a hacer este proceso eleccionario en las mismas condiciones, con los mismos candidatos, las mismas listas, pero lo que necesitamos en el fondo es dar garantías a nuestros militantes, como primera instancia, de que este proceso va a ser altamente participativo, ágil y que van a poder tener las herramientas para hacerlo adecuadamente. Y después también para que la ciudadanía, quienes nos miran, tengan confianza que nosotros somos capaces de emprender nuestros procesos y respetar la institucionalidad del partido. Claro, justamente para ya conocer fecha y más detalle respecto de esa votación resolutiva, es el Consejo General que tiene que ya dar ese dictamen. Así es. Sin embargo, pasó otra situación que se dio a conocer cuando estaban justamente entrevistando a distintas personas dentro del partido político para conocer las reacciones. Y es acá que justamente Gloria Hood, que es mucho más cercana a Antofagasta que quizás otras figuras del partido de Evópoli, daba a conocer su impresión respecto a las propuestas de otras personas sobre resolver este caso, que quizás no iban muy ligadas a esperar la votación por parte de los militantes, sino, como ella lo nombró, por secretaría. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree realmente que el senador Luciano Cruzcoque ha estado intentando buscar esa forma? ¿Y cuál fue su propuesta para los televidentes que quizás no saben cuál fue la propuesta de Cruzcoque, que pertenece justamente al sector conservador? Sí, mira, yo creo que cuando uno reacciona sobre las pasiones, siempre se producen estos dimes y diretes. Creo que ante lo que nosotros estábamos viviendo, que no sé si llamarlo una crisis, porque la verdad es que una crisis es cuando algo no tiene vuelta y cuando estamos en un punto de no retorno. No, yo creo que lo que nosotros vivimos es un proceso que hay que darle las confianzas a los militantes para que puedan participar y puedan sentirse que son parte de algo que sí funciona. Sin embargo, a los pocos minutos empiezan a aparecer declaraciones de parlamentarios, algunas me parecieron bastante adecuadas, otras no tanto, no por lo que dicen, sino porque también producen cierta incertidumbre en los militantes. Exacto, cuando el senador Cruzcoque nos dice que debe haber una directiva en el fondo de transición que se haga cargo de este proceso, yo creo que es un poco faltar a la institucionalidad, y ahí tenemos que tener cuidado, porque no se está cuestionando eso dentro del partido, se está cuestionando un proceso, y ahí también hay que ver, primero estudiar dónde están las responsabilidades, ya sea administrativas o políticas, y después hay que medir las medidas correctivas. Tampoco creo que sea la idea entrar en unos dime y direte, porque la gente no nos quiere ver en eso, la gente quiere vernos proponiendo, liderando, trabajando por los problemas que tienen y no por nuestras pugnas internas. Entonces creo que esto poco nos hace bien, creo que a la gente le interesa conocer otras cosas de Evópoli y no cuáles son las disputas del partido y cómo nos respondemos de ida y de vuelta. Pero mira, la intervención del senador Cruzcoque, que de algún modo estaba postulando un intervencionismo directo sin tomar en consideración cualquier medida electoral, digamos, ningún resultado. En esa manera en esa declaración, de algún modo, no se traicionaría, entre comillas, una cierta idea. Lo que quiero indicar acá es, lo propio de un partido político es de justamente todo estar de acuerdo en base a un proyecto, sí, unido en torno a una ideología, compartiendo valores y principios. Bien que haya dos almas, yo creo que el asunto principal de Evópoli, donde hay un acuerdo transversal, es sobre el hecho que debe haber un funcionamiento democrático. Sabemos también que los partidos políticos no todos funcionan sobre un modo democrático. De hecho, para mí personalmente encuentro que es antinómico, pero bueno, sí, aparentemente el valor democracia es muy importante para Evópoli. En esta salida donde preconiza un intervencionismo, el senador Cruzcoque no va a contrasentido justamente de todos unos principios, un conjunto de principios que defiende Evópoli y de algún modo no nos muestra más que dos almas, una escisión al interior del partido. Mira, yo no sé si muestra una fricción o una división, pero sí creo que fueron poco adecuadas. Yo creo que no fue el momento y creo que ya han habido bastantes conversaciones en la interna. De hecho, las listas han reaccionado muy bien, siendo que ellos deberían ser los que estén en esta disputa. No, están proponiendo, escuchando.
nosotros vamos a tener un consejo general donde se va primero a tomar las decisiones para cómo vamos a retomar este proceso, cuándo, porque necesitamos subsanarlos y ojalá que sea a la brevedad. Eso es lo que esperamos mucho, de que no se deje pasar mucho tiempo, porque hay otras decisiones que son más importantes y que no nos involucran solo a Evópoli como partido, sino también a nosotros como sector político. Cómo vamos a encaminarnos a la próxima presidencial, si van a haber o no primaria, cómo vamos a iniciar y cuál va a ser la búsqueda de los candidatos a la parlamentaria en las distintas regiones donde nosotros vamos a participar. Entonces, yo creo que eso es el proyecto común y lo que nos tiene que importar. Esta división de la cual tú me hablas, yo creo que tiene que ver también un poco con el marcar liderazgo. Los políticos nos gusta estar marcando la pauta y estar diciendo, creo que no es adecuado, y creo que hoy lo que nosotros esperamos de los principales liderazgos del partido es que nos puedan dar más soluciones que estas declaraciones que no claramente friccionan. Mira, puedo hacerme un poco, voy a tomar el rol del paranoico, pero voy a retomar los elementos que acabas de indicar, ¿ya? Primero, la presidencial, que está a la vista en un año más, ¿cierto? Parlamentaria. Y la parlamentaria, pero tomemos la presidencial y las parlamentarias. Pero la presidencial, entre todo, porque de algún modo es la reina de las elecciones, como el 100 metros, los Juegos Olímpicos, Sí. es la prueba reina, la competencia reina. Y el otro al lado tenemos el hecho de los liderazgos. ¿Cuántos militantes son Evópoli a lo largo del país? Hoy la cifra exacta creo que son 17.000 y fracción. Ese es el estimado. Sí. Lo que está en juego con la interna, por la cantidad de votantes que hay, es muy grande, sabiendo el posicionamiento político que tú puedes obtener a través de esta primaria, de esta interna. ¿Por qué? Porque considerando la presidencial, hoy en día la que está liderando la encuesta, ¿quién es? Evelyn Matei. Evelyn Matei, bien que sea de la UDI, siempre ha mostrado, y como lo ha aprobado la elección en Antofagasta, es por eso que muchos pueden interrogarse por qué hacer un segmento sobre Evópoli, pero hoy en día la alcaldía de Antofagasta es una alcaldía Evópoli. Y Sí. de hecho es la alcaldía quizás la más importante de un punto de vista de cifra, de presupuesto del país. Para Evópoli es un proyecto importante. Sí. Entonces, sabiendo que Evelyn Matei es más bien UDI, igual es muy cercana a Evópoli. ¿Qué quiero indicar acá? Si Evelyn Matei gana la elección, lo que es plausible, hay una chance considerable que la gane, el hecho de ganar la interna, la lista que gana la interna, va a tener un posicionamiento muy cerca de la moneda. Sí. Y podrá obligatoriamente posicionarse un candidato. Por eso es tan importante ganar. Y entonces, cuando yo digo que me vuelvo paranoico, yo puedo pensar, cuando dice que la actual presidenta, Gloria Hood, que se gana por secretaría, se quiere ganar por secretaría esta elección, es porque de algún modo, además del gran daño reputacional que está haciendo, de algún modo lo que quieren ganar por secretaría es que no podían ganar a través de los votos. Y acá yo creo que, más allá de las dos almas, también hay dos sectores bien claros que acá se oponen, porque el discurso de Evópoli defendido por la señora Gloria Hood es el sistema de la meritocracia. Y si tú tomas los que están involucrados en el sector más conservador de Evópoli, son los actores del distrito 11, de la clase alta, de los sectores acomodados. No hay una especie de lucha de clase acá al interior de Evópoli, se me permite la expresión. Bueno, yo creo que ese ya empieza a ser un análisis bien profundo que se ha revisado bastante en esta elección. Yo prefiero desdramatizarlo y decir que no, de que claramente acá hay una lucha por la conducción del partido. Y en cualquier elección, en cualquier partido, eso trae disputas, trae en el fondo diferencia de ideas y de cómo deberían los liderazgos llevar la conducción de un partido, sobre todo en la antesala de una elección presidencial y parlamentaria. La verdad es que yo creo que Gloria lo que representa y ha representado es un proyecto en el cual se valora, y claramente el nombre de ellos lo dice, mérito y el tecnicismo que cada uno de los profesionales le da. Quiero acá destacar también de que, a excepción de otros procesos, en el actual proceso nosotros tenemos representantes de Antofagasta compitiendo en una de las listas, precisamente en la de Gloria Hood, por una vicepresidenta. Exacto. Matías Díaz, el hombre del momento. El cientista político que ha estado acompañándolo varias veces acá. Él hoy día es uno de los nombres que participaría en una de las vicepresidencias nacionales junto a Gloria Hood. Y en la otra lista aparecen nombres que probablemente al oído o ante las personas que siguen la contingencia política les suenan mucho, como la alcaldesa Merino, como parlamentarios como el senador Felipe Cas. Entonces, claramente acá hay un intento de ver cómo se marcan los liderazgos dentro de Evópoli. A mí no me gusta diferenciarlos por un tema de comunas o de
clases sociales, porque claramente nosotros somos una alternativa que no está en su discurso Absolutamente, la disputa social, sí, sino que buscar la justicia y la igualdad a través del trabajo bien gestionado y el trabajo técnico. Y eso es lo que propone Evópoli, defender las libertades de toda índole, y en eso estamos, en un proceso eleccionario que nos permite tener esta diferencia de ideas y esta competencia sana que tiene que existir. El proceso claramente despertó muchas suspicacias, pero yo creo que una vez que sea subsanada estas diferencias, lo vamos a poder retomar y vamos a poder tener la instauración después de las directivas. ¿No hay un daño reputacional, según usted? Claramente hay un cuestionamiento. O pero sea, el origen de la problemática tiene que ver con una empresa que no funcionó tecnológicamente. Exacto, o sea, no es que, muy distinto sería de que hubiese un manejo de los votos, que hubiese existido una alteración de los padrones de militantes, que es lo que se está revisando y que ojalá no se detecten fallas profundas en esto, sino sea más bien simplemente que falló el sistema. ¿Cuánto plazo le da a usted para que esto se resuelva de manera tajante? Hay distintas posiciones. Claramente esto no se va a dar en una semana. Yo espero que esto no pase de la primera semana de enero a más tardar la segunda semana de enero. Hay otros que se adelantan a decir que no debería ser antes de marzo y que yo creo que los tiempos no están disponibles para que nosotros esperemos tanto tiempo por nuestras nuevas directivas. Yandiel, nos enfocamos en el ámbito nacional, pero no te consultamos sobre tu proyección de la continuidad de la directiva regional de Evópoli. Sí, bueno... no, habiendo lista, me parece. No, acá fíjate que nosotros inscribimos lista. Nosotros hemos tenido un crecimiento importante dentro del partido, así que esperábamos que pudiese aparecer una hasta dos listas en competencia, pero no, yo creo que la gran mayoría estuvo disponible a seguir en esta etapa de construcción de Evópoli desde lo que se ha venido haciendo y que además nos tiene muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados. Hoy día en la comuna de Antofagasta tenemos una concejal y un alcalde electo. Y eso también nos inspira a poder seguir avanzando en el resto de las comunas, una en la que yo espero podamos impactar también y podamos hacer un trabajo territorial importante es Calama, una por pertenencia y por arraigo, y que además creo que la derecha está al debe en Calama. No, y fue clave en la segunda vuelta de gobernador, por ejemplo. Tal cual. Entonces creo que allá es donde nosotros tenemos que ahora ir a recuperar espacios, tenemos que mostrar nuevos liderazgos y tenemos que hacer trabajo territorial, y ese es el objetivo de esta directiva para esa segunda etapa. Contamos con la confianza de la gran mayoría de los militantes y se decidió seguir solo con una lista, así que vamos a la reelección por un segundo periodo. Muy bien, estaremos atentos a lo que va a estar ocurriendo entonces con las distintas elecciones. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de otros temas. Ya estamos de regreso acá en Radar para hablar del siguiente tema. Tiene que ver con una minera que está a más de 170 kilómetros de Antofagasta, a 3.300 metros de altura en la precordillera. Y es acá que vamos a evaluar qué está ocurriendo, porque al parecer está en un escenario de bastante incertidumbre la continuidad de la minera Zaldívar. Y para eso vamos a estar conversando junto a Yantiel Calderón y además también junto al consultor Bernardo Cortés Amaya, a quien le agradecemos también su tiempo y presencia. Hola Javiera, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Así es, vamos a estar evaluando distintos temas y es por eso que queríamos tener tu presencia también junto a la de Yantiel, además periodista, para conversar de esta situación que va a afectar, de acuerdo a lo que dijo el presidente ejecutivo Iván Arriagada de Antofagasta Minerals, a más de 4.000 empleos y además va a afectar a cientos de proveedores si es que finalmente no se le da el permiso de continuar la minera Zaldívar durante los siguientes años. ¿Cuándo vence? En mayo del año 2025. Sí, de algún modo la empresa minera, a través de este comunicado, de esta decisión, de la transmisión, la comunicación de esta decisión, de esta, podríamos llamar amenaza o puesta en guardia, en el caso, está indicando que... un cierre anticipado. Un cierre anticipado, básicamente por culpa de el Servicio de Evaluación Ambiental, que está justamente desde el año 2023, quizá habrá sido a mediados de año, en junio, donde se ingresa por parte de la minera Zaldívar, finalmente la evaluación de la continuación del proyecto. Por ejemplo, el suministro de agua, que lo sacan justamente de los pozos de Negrillar.
Es decir, que hay un plazo razonable en cuanto a la respuesta por parte del Estado, el otorgamiento de permiso, que según la percepción de la minera, no está siendo razonable y que justamente pone en tela de juicio su continuidad. Se están demorando mucho en otorgar los permisos, la famosa permisología. ¿Cuál es su opinión acerca de la actitud que está aplicando acá, que está aplicando la gran minera? Sí, bueno, yo creo que aquí, primero que todo, hay una gran puesta en escena por parte de quien en este caso será, quienes son los ejecutivos de Zaldívar. Creo que más que una amenaza, como dice el doctor aquí presente, creo que sí hay una intención de tensionar un poco el resultado de sus permisos, indicando cuáles van a ser todas las problemáticas existentes posteriormente a que la minera Zaldívar no pueda continuar con sus funciones. Minera Zaldívar no es primera vez que cerraría su faena, ya en el pasado han suspendido la explotación y ejecución de todas las obras que han tenido en la ciudad por varios años incluso. Y es una minera que lleva ya casi 3 décadas de existencia. Y dentro de ese periodo de existencia ya ha hecho lo que ha indicado. Lo que sí no dejan de demostrar o algo que no solamente Zaldívar se ha quejado, y es cómo ha funcionado el Servicio de Evaluación Ambiental, especialmente en este gobierno. Tenemos varios antecedentes ahí. Por ejemplo, hace un par de meses sacaron al director del Servicio de Evaluación Ambiental, le dieron la renuncia desde su superior jerárquico con la finalidad de que este se había opuesto también a situaciones donde también estaban entrampadas por situaciones de solicitudes que venían hace muchos años, como por ejemplo de la empresa Colbún, quien aproximadamente desde el año 2016 ya te había iniciado tramitaciones para poder funcionar en la región de Antofagasta, específicamente en Taltal. Al verse esta situación entrampada, estamos viendo que no solamente se perjudica en este caso a las empresas que son quienes están invirtiendo, sino que también desincentiva un poco la inversión por no solamente capitales extranjeros, sino que también por empresas locales. Pero usted dice que acá, si entendí bien la segunda parte de su respuesta, ¿está indicando que igual hay una responsabilidad por parte del Estado en cuanto a esa demora? Hay una responsabilidad por parte del Estado. El Estado es por característica principalmente muy lento en lo que es tramitación de cualquier proceso medioambiental, cualquier otro proceso, por ejemplo, entre los servicios de salud, ante proceso de tramitación de patentes. Los emprendedores y todo lo que tienen que ver con esta situación se ven limitados en el ejercicio de sus funciones por la lentitud del Estado para otorgar estos mismos permisos. Entonces, aquí le estamos diciendo, estamos contra el plazo. Uno dice, no, faltan 5 meses todavía para mayo. En el mundo empresarial ustedes saben que se funciona no sobre 5 meses, mucho más. De mucho más tiempo. Entonces ellos ya saben cuáles son las lógicas que esto incurrirían, porque no podrían seguir funcionando si es que no tienen autorizaciones para hacerlo. Sintetizando, los plazos, el concepto de tiempo por parte del mundo público no calza con la concepción del tiempo. No calza con el mundo privado. Y de hecho ahí han aparecido varios expertos de la CPC, por ejemplo, la próxima... ¿La CPC qué es? Bueno, no recuerdo el nombre de la sigla perfecto, pero escuchaba el otro día hablar Susana Jiménez, que fue ministra del gobierno de Piñera, indicando precisamente que los problemas que tenían con el Estado tenían que ver con la permisología y con la lentitud en que el Estado atendía los requerimientos que venían por parte de privados. Es decir, tenemos un Estado que está intentando decrecer, que se alegra cuando el crecimiento es a un 2.5%, y al mismo tiempo nos da garantías para que las empresas puedan funcionar. Ya esas garantías tienen que ver con que todas las tramitaciones se manejan en el peor de los tiempos posibles, en la mayor cantidad de tiempo posible, y lo que termina haciendo es que, por ejemplo, a las empresas que son pymes terminan quebrando. Sí. Yantiel, ¿su opinión? Yo creo que lo que a mí me llama la atención es que no es primera vez que escuchamos que en tema de evaluación ambiental y en tramitación de permisos hayan este tipo de situaciones de que las mineras empiecen o las grandes empresas comiencen a crear un plan de vinculación en caso de que no se llegue a un buen resultado. Lo que a mí me preocupa es que hoy día estamos en un proceso de fin de año y finalmente quienes sufren esta incertidumbre son las familias que se van a ver afectadas en caso de haber comprometido sus puestos laborales. ¿Cuál es el número de puestos laborales que en la región quedarían en el fondo pendientes y que tendríamos que tener también un plan de contingencia a nivel de autoridades para poder enfrentarlo? Creo que eso también es algo que hay que considerar y creo que en materia ambiental siempre se pueden hacer mejor las cosas, se pueden agilizar los procesos, pero también tampoco podemos estar un poco muñequeando con las empresas. Yo creo que tiene que haber ahí una rectitud en cuanto a cómo son los procesos de evaluación ambiental. Pero usted, ¿a qué le otorgaría este retraso? ¿Por qué usted cree que la máquina es lenta?
Yo creo que en sí los procesos son lentos de evaluación en el Estado completo. Yo creo que nosotros tenemos que promover un Estado más moderno y más ágil en este sentido. Sí, estamos hablando de más de 4.000 empleos, de acuerdo a las declaraciones de justamente la autoridad Iván Arriagada, entre empleos directos y los colaboradores. Y a eso también hay que sumarle los proveedores que también trabajan junto a la empresa. ¿Qué es lo que hizo la empresa recientemente? Una adenda se llama, cuando justamente un plan complementario para también darle a conocer al Servicio de Evaluación Ambiental que ellos tienen un plan para incluso poder retribuir el recurso de agua que fue utilizado en este tiempo. Sin embargo, también lo que daban a conocer es que ellos no pueden utilizar otra fuente de agua entre el año 2025 y el año 2029 que no sea justamente el sector de Pozo Negrillar. Eso también lo daban a entender en las entrevistas y en distintas declaraciones. Mira, para hacer una analogía con idioma llano, yo creo que todo el mundo ha tenido una relación de pareja, o tiene una relación de pareja. Puedes tener una mujer que tiene como pareja un tipo que es lanzado, mujeriego, alcohólico, adictivo, etc. La mujer a un momento dado puede decirse, es que terminemos esta relación, terminemos aquello. Lo que puede ser muy sano, de algún modo también una ruptura. En una ruptura hay algo de muy sano, también puede ser doloroso, pero puede ser muy sano. Sobre todo en este caso para la mujer, sea muy sano. Pero también el anuncio de una ruptura busca, de algún modo, cuando dice ya terminemos aquello, busca a modificar el comportamiento dentro de la relación, no la quiebra inmediatamente. ¿Qué va a pasar? El tipo va a jurar de guata, que va a ser fiel, que va a parar de tomar, que va a llegar a la hora, que va a cocinar y todo eso. Y todos sabemos que básicamente está mintiendo. Pero bueno, eso es otro debate. El asunto es que va a provocar un cambio. Si hago la analogía con la minera y el Estado, me da la impresión que hace rato que viene hablándose el tema de la permisología y de los tiempos y de los plazos que no son para nada razonables. Es peor que un juicio. Y reitero, como dije la última vez, hasta en la justicia, en derecho, existe el concepto de plazo razonable, que es un principio muy importante. Como no hay reacción por parte del Estado, no más inversión, no más perfeccionamiento de los funcionarios, no cualquier tipo de intervención, el sector privado recurre a este tipo de anuncios para, yo creo, buscar una reacción por parte del Estado. Y mi pregunta es, ¿no sería sano también quizás cortar? Y acá yo no creo que sería sano cortar. Lo que debe plantearse como tema, como lo indicó usted, Yantiel, la modernización del Estado. Y acá termino mi intervención. Todo el mundo se felicita que en Chile, a partir de los 90 hasta 2020, vivió un proceso de modernización económica. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El boom de la mundialización y del consumo. Y también de la alta financia. Pero, de algún modo, mi pregunta es, ¿se ha modernizado el Estado? Chile no tiene este aspecto de Estado burocrático digno de lo que pasaba del otro muro del Berlín. No hay demasiada burocracia en Chile, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿de qué sirven tanto los permisos, en teoría? A proteger el interés general, ¿cierto? A proteger el medio ambiente, a proteger a veces también el trabajo, el puesto de los trabajadores. Pero en sí, ¿tenemos la impresión que realmente estos permisos están defendiendo el interés general? ¿Hubo un trabajo para darnos la impresión que son efectivos y que estos son eficientes? Yo lo dejo ahí. Yo no condenaría tanto la actitud de la minería en este caso, porque básicamente para mí están enviando una señal, más que otra cosa, que busca una reacción. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que se plantea. Primero, indicar que CPC es la Confederación de la Producción y del Consumo. Okay. Ya, dejarlo ahí en el tintero. Uno se aprende de repente las siglas y el nombre completo se lo pasa más en esta sociedad donde tiende a abreviar tantas cosas. Pero indicarlo que, claro, que acá tenemos, por ejemplo, si Chile creció del 90 al 2000 es porque también había una desregulación de bastante índole, por ejemplo, medioambiental. Sí. Teníamos una situación donde cualquier extranjero venía y explotaba, por ejemplo, mineras tales como Escondida, que son de capitales extranjeros, y tenían todos los permisos del Estado, incluso para adquirir propiedades mineras de la forma más rápida y siempre posible, porque se entendía que el Estado tenía que salir a invertir y esa inversión iba a afectar directamente a los territorios de forma positiva, iba a generar trabajo, iban a generar escuelas, iban a generar recursos. Hoy en día mucho se le pide a las mineras que tengan una participación e intervención dentro de las ciudades, pero también cada vez se le va limitando mucho más el tema de los accesos. Por ejemplo, Chile pudo haber sido hace un tiempo atrás el máximo exportador de litio en el mundo, pero también nos entrampamos con temas de permisos y distintas complicaciones que terminó generando que, por ejemplo, los chinos, un país de China, sean propietarios del 60% de uno de los puertos que se encuentran en Perú, ya que son
directamente competidores nuestros. Entonces queremos pedirle al país que crezca, queremos pedirle al país que tenga mejores condiciones, y la única forma de que la estamos logrando es a través de generar mayor recaudación fiscal a partir de implementación de más tributos. Esa implementación de mayor tributos lo que hace es desacelerar la economía. Y hacer huir los capitales, según lo que dice la gran minería. Exactamente, o sea, si nosotros comparamos desde la última reforma tributaria a cómo estaban las cosas antes, con todas las cosas que intentaron hacer, se frenó mucho más la inversión de lo que realmente se recaudó. Es decir, si hubiese mantenido las cosas como estaban, si hubiese crecido un poco más y hubiese mantenido mayor la misma recaudación a partir de otros ingresos. Sí. Todo eso no se genera porque tenemos un Estado demasiado lento, un Estado que además le intenta poner cada vez más trabas, por ejemplo, de ir regulando tal cosa, que no se afecte tal cosa, que no se afecte tanto. Hoy día tenemos que tomar una decisión sobre temas medioambientales que tienen que ver con también la sobrevivencia del ser humano. Y esa sobrevivencia del ser humano también tiene que estar al debate. O sea, ¿cómo va a afectar a la región de Antofagasta que 4.000 trabajadores queden sin trabajo? ¿Se han pensado en eso? No, horrible. ¿Ya? Socialmente te atacas un tejido social, lo hace explotar en algo. Bernardo, también me gustaría complementar de lo que estabas mencionando, de que se dijo muchas veces de que teníamos poca producción en el último tiempo. Sin embargo, también era porque estábamos viendo un periodo donde se está exigiendo más a las mineras. Lo que también uno dice como trabas también tiene que ver con una exigencia que tiene sentido cuando estamos hablando de una evolución de procesos donde hay mineras que sí han incluido una mayor tecnología y otras se han ido quedando atrás. Por ejemplo, hay muchas que tuvieron mucho gasto de costo, ¿cierto? Que no tenían complementado ni planeado, a diferencia de otros periodos de tiempo, porque se dieron cuenta que eran muy antiguas y su manera de proceder no iba con la modernidad que se requiere ahora. Pero si nos ponemos a revisar las cifras, justamente lo que revisamos hoy, la tabla, era que la minera escondida tiene la mayor producción a nivel global de cobre, y es así como vemos que Chile también resalta bastante en este tipo de ranking que hacen a nivel global. Yo creo que estamos viviendo un periodo necesario, pero que no nos podemos quedar en el detalle poco eficiente al momento de que el Servicio de Evaluación Ambiental o la entidad correspondiente se demore tanto en tramitar, pero me parece bien que se haga una traba, una exigencia dura a que la empresa mejore sus procesos. Sí, no, absolutamente. Sí. Yo creo que tenemos la impresión que se está protegiendo más el medio ambiente en Antofagasta que hace 5 o 10 años. Ya que habló de Calama. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que nadie podría estar en contra de eso. Si nosotros en el fondo necesitamos que todo desarrollo sea sostenible. Sí. Sí, el punto es que tampoco podemos hacerlo a costa de procesos engorrosos que enlentezcan y que pongan en riesgo la inversión. Yo creo que eso es lo que tenemos que asegurar, que esto sea un proceso que confluya, que tenga, como decíamos hace un ratito, que tenga la modernidad suficiente como para agilizar estos procesos, que atraigan nuevos inversionistas, pero que sea cuidando nuestro medio ambiente, y eso es de total lógica. ¿Cómo modernizas el Estado? Bueno, y recientemente... Sí, yo creo que eso es súper importante. Yo creo que no solamente digitalizando, porque hay un montón de tramitaciones que hoy día se hacen de forma electrónica. Yo creo que de verdad Chile necesita una conversación seria sobre cómo se plantean las raíces de la República en esta materia y cómo funciona el Estado. Ya, y no la tuvimos, ya se pudo dar. Esos fueron los dos procesos constituyentes que salieron fallidos. Nosotros ahí pudimos haber conversado cuál es el Estado. La praxis también te indica lo contrario. No hubo más creación de empleos estatales que a través de este gobierno. Y el Estado hoy en día, discúlpeme, yo estoy compartiendo una opinión general. Yo creo que la gente no piensa que el Estado es más eficiente hoy en día. No, pero ahí también pasa por otras cosas, por también derechos laborales que han ido ganando los funcionarios públicos a partir de todos estos años. Entonces eso genera que en vez de simplemente poder cambiar a cierto trabajador, haya que crear nuevos cupos también para atender nuevas necesidades. Ya de esa forma también se justifican los cambios que vienen en cada gobierno que va ingresando. Ya, ¿cuál es el tema? Yo ahí quiero hacer un punto, porque por ejemplo hablábamos de minera escondida dentro de los rankings, que sí, aparece como primera en el mundo, y hagamos un análisis comparativo, como por ejemplo con su par, que es Codelco. ¿Codelco es una empresa rentable para Chile? No. Ya, en todos sus aspectos. ¿Y cuántos trabajadores tienen comparación escondida? Es decir, tenemos a un privado que por ejemplo produce mucho más, con mucho menos trabajadores, con mucho menos insumos y con mucho menos gasto para el Estado, generando mayor beneficio, y tenemos a la empresa estatal por esencia con un montón de problemas que vienen de una pésima gestión que también ha hecho el director ejecutivo, en este caso que es Máximo Pacheco. ¿Ya? Y tampoco para ensalzar tanto a Minera Escondida, seguimos con otros problemas, porque por ejemplo hace un par de días salía en las noticias de que Minera Escondida iba a ser multada también por los trabajadores, sí, que se iban a ser que fueron despedidos con licencia médica. También por tener que abaratar costos, porque ya no están teniendo las mismas ganancias. Es decir, ha habido una disminución que viene a partir del rol en que el Estado
va y le dice, tienen que pagar más, tienen que ponerse más por el riete y tienen que hacer más estas cosas. Mientras que en paralelo suben todos los precios, no solamente para las personas, también para las empresas, suben también todos los impuestos que tienen que pagar, toda la recaudación que hay que hacer el Estado, y nosotros nos encontramos en que todas esas cosas las va a ir perjudicando y teniendo que darse cuenta las personas que se van a ir, esto va a ir en directo del medio hacia ellos. Es decir, acá todo lo que el Estado de Chile no ha alcanzado a resolver, por eso yo lo planteaba desde las constituyentes que fallaron, todo lo que nosotros no vamos a resolver nos va a quedar chico y vamos a tener que ir a resolverlo al Congreso. ¿Y qué ha pasado en el Congreso? Que hemos tenido una capacidad legislativa lenta, de mala calidad, y ha terminado todo teniendo que resolverse por los tribunales. Que en el caso de la minera Dominga, volviendo al mismo tema, ¿qué fue lo que dijeron los tribunales en la semana pasada? Que incluso los ministros que participaron dentro de la comisión tenían que haberse inhabilitado y haber hecho un montón de otras cosas que retrasó en cuánto tiempo la ejecución de esa minera. Entonces, moraleja, Rayo Palazuma, ¿qué quiere indicar? Que aquí el problema es el Estado. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, sin embargo, igual me gustaría comentarles que ha avanzado en los trámites constitucionales el proyecto de ley que crea el sistema inteligente de permisos, que tiene que ver con lo que estamos hablando de poder agilizar los permisos sectoriales y poder reducir el plazo de dichos procesos. Nos vamos a una pausa y luego volvemos y continuamos acá la conversación en Radar. Muy bien, ya estamos de regreso acá en Radar para continuar con el siguiente y último segmento, pero antes de eso yo le tengo una pregunta a Cristian Zamorano, cientista político. Recién, justamente Bernardo nos comentaba que era culpa del Estado lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, después de un extenso, exhaustivo balance, diagnóstico en cuanto al actuar del Estado, problemas en el Congreso, problemas en la misma infraestructura, problemas en la misma institucionalidad. Yo creo que el problema con el cobre, hay una canción de Quilapayún que bueno, sé que asusta mucho a mucha gente cuando uno habla de Quilapayún, pero bueno, tiene la cantante de Santa María, que es una obra extraordinaria. Tiene una canción que habla del cobre y justamente indica en esa canción que el cobre no va a ser rico, que el cobre va a mejorar el estándar de vida de Chile. Imagínate, ya en los 70. Hoy en día es extraño darse cuenta que la gente no piensa aquello, sabiendo que el cobre hoy en día es más crucial que en los años 70. Y quizás por lo que dice Bernardo, por culpa del Estado, el Estado no te da garantía que vamos a aprovechar este momento. ¿Y por qué no vamos a aprovechar este momento? Porque yo creo que hay un problema de concepción. Yo creo que en los años 70, ¿cómo se podía aprovechar lo del cobre? A través de la nacionalización. Yo creo que hoy en día ese discurso no funciona y es poco practicable. Yo creo que la apropiación del cobre, de nuestra sustracción de ventaja comparativa en relación con ese material, con ese recurso, debe ser de otra manera. Debemos ver cómo vamos a diversificar los ingresos a través de esa ventaja comparativa. Tenemos que ver cómo creamos valor agregado de alto nivel a través de esa ventaja comparativa. Tenemos que ver cómo mejoramos la educación, preparamos mejores profesionales a través de esa ventaja comparativa. Yo creo que eso no se ha hecho. Ese momento, para sacar justamente culpabilidad al Estado, para tener una respuesta eficiente del Estado, no estamos en el periodo de reflexión que nos permita justamente indicar una dirección que cambie la concepción de apropiación de esa ventaja comparativa. Por eso que estamos en esta situación de dime direte y de básicamente gallito entre el mundo privado y el mundo público, que a mis ojos, y ahí concuerdo con Bernardo, es deficiente en numerosos aspectos. Un tema de debate, sin embargo el cobre va a seguir existiendo y va a seguir siendo un recurso que siempre nos va a poner justo en tela de juicio. Vamos a continuar con otro tema de conversación que también tiene que ver con lo que quieren y lo que opinan los ciudadanos respecto a ciertos sistemas que nos vemos envueltos sin tener que haber decidido participar en ellos, ¿cierto? Y es acá que quiero que revisemos también un extracto de una entrevista que se realiza en el medio La Tercera. El programa se llama Bordo, lo conduce justamente el periodista Polo Ramírez. Y en esta oportunidad estuvo conversando con el rector de la Universidad Andrés Bello, universidad privada, respecto a la educación, al sistema educacional que tenemos en Chile. ¿Es el correcto o no es el correcto? ¿Es lo que necesitamos hoy en día? Porque quizás era lo que se buscaba hace algunas décadas, hace algunos años, pero puede ser que las exigencias del mercado actuales hayan cambiado. A continuación veremos el extracto. Yo creo que hay que sentarse a conversar cuál es el tipo de profesional que este país requiere. ¿Cuál es el tipo de educación que le vamos a entregar a los profesionales? Yo estoy convencido que tenemos que
como conversábamos, tener carreras mucho más cortas, carreras con currículos mucho más flexibles, ¿cierto? Que el estudiante se arme su malla. Queremos tener a los estudiantes, pensando que son de 18 a 24 años, cosa que ya no, todo el día metido en la sala de clase, enseñándoles todo, solo por saber, en una de estas, alguna vez lo necesitan. Es al revés. O sea, pensemos que el estudiante va a estar en la universidad un tiempo, va a salir al mercado laboral, se va a dar cuenta que tiene competencias que le faltan, va a volver. Si creemos la educación a lo largo de la vida, creámosla en serio. Por lo tanto, hagamos currículos mucho más flexibles, más cortos, que permitan que el estudiante estudie una carrera, salga al mercado, saque una maestría, 2, 3, etcétera. O sea, que se vaya formando. Ahí estábamos escuchando al rector Julio Castro de la Universidad UNAP, Andrés Bello, que daba a entender su impresión de que no le gusta la educación actual, que cree que el estudiante no tiene tiempo, y es por eso que también hace esta crítica a quienes le exigen al estudiante que sea más erudito, más conocedor, que vea películas, que lea libros, cuando en el fondo el sistema actual de educación universitaria no te da la chance para hacer eso. ¿Qué piensas de la declaración de él? Y también yo creo que habla de una inadecuación, un desfase entre lo que te enseñan en el mundo estudiantil y lo que necesita el mercado laboral. Sí, yo creo que, por ejemplo, las mallas universitarias se encuentran completamente desactualizadas. Creo que hay muchos ramos que son simplemente un aditivo a la carrera, que no son necesarios, que en muchos casos el estudiante tenga acceso a ellos o algún ingreso a ellos mismos. Mientras tanto, hay otros tipos de herramientas que se van perdiendo dentro de la universidad. La universidad se ha quedado en una posición muy clásica, muy retardada. Yo lo veo y lo converso con personas que uno se va encontrando en el camino. Yo, que estudié Derecho, veo a los actuales estudiantes de Derecho y a ninguno le enseñan, por ejemplo, lo que es redactar una demanda o lo que es, por ejemplo, cómo contestar una demanda, cómo hacerlo más allá desde la teoría, que viene siendo la misma hace 50 años. Entonces, creo que ahí en ese... No saben describir un recurso de protección los tipos que salen de escuelas de... Y el nivel de abogados que se va presentando cada día es más deficiente, razonamientos jurídicos muy básicos, una incapacidad de querer, de poder mezclar el aprendizaje con la práctica, porque la carrera tampoco te la ha otorgado, y yo hablo de Derecho porque precisamente es una de las carreras más largas en Chile junto con Medicina, por el tema del examen de grado. Hay muchos debates que se han dado en otros lugares si es que el examen de grado, por ejemplo, en Derecho debe seguir existiendo, ¿ya? Puesto que, por ejemplo, un estudiante de Derecho, yo lo veo desde la experiencia, pasa 5 años en la universidad llenándose de materia y luego recién se enfrenta a lo que es realmente Derecho cuando pasa a hacer la práctica profesional durante 6 meses, eso luego de 5 años de haber estudiado. Estaba hablando de un joven de 23, 24 años que está recién saliendo, en el mejor de los casos, a hacer una práctica profesional en esa época. Entonces... Hay una adecuación que preconiza, hay que reducir los plazos. Yo soy partidario, por ejemplo, que la carrera de Derecho debiese durar menos, y lo que debiese venir después es por ejemplo, una especialización acerca de alguna materia. Ya, por ejemplo, que el estudiante de Derecho se gradúe de abogado, pero que, por ejemplo, los 2 años siguientes de carrera tengan que ver con alguna especialidad, porque, por ejemplo, yo conozco muchos casos de abogados que salen, se titulan, soy abogado, voy a ir, por ejemplo, a un control de detención. ¿Cómo se realiza un control de detención si no te lo enseñaron más allá que en la teoría? ¿Y cuál es el tema? Claro, sí, pues tenemos profesionales que son un tanto ineficientes, pero ¿quién está sufriendo un perjuicio en esto? El cliente, el usuario. Sí. Que no tiene por qué saber que al estudiante no se lo enseñaron. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que dice el señor? Sí, completamente de acuerdo, muy de acuerdo. Y ante el periodismo. Claro. Mira, ¿sabes qué? Y no me quiero centrar solo en el periodismo, porque es la profesión en la que yo estoy, en el fondo, formada, sino que quiero ir más allá. Acá hubo un discurso que se instaló en las últimas décadas donde se buscaba educación gratuita y de calidad, pero creo que el foco siempre estuvo en la gratuidad y cómo se aumentaba el ingreso al sistema, pero nunca pensamos cómo íbamos a hacer cuando tuviéramos y cuál iba a ser el impacto de esa decisión, porque hoy día tenemos muchos profesionales que entraron con todos sus sueños, con todas sus esperanzas, se formaron, y lamentablemente hoy día el mercado tiene una gran cantidad de profesionales y que están precisamente buscando hoy día estudios, posgrados, no solo por un perfeccionamiento personal, sino para mejorar sus posibilidades.
Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, cómo hoy día nos adecuamos al mercado, cómo regulamos esto y también cómo se le vuelve a dar, en el fondo, a otros aspectos importancia cuando hablamos de educación. Por ejemplo, el mérito. Porque pareciera que es más importante estar pensando en cómo se financia, pero no tampoco cuál es la calidad y cómo impulsamos profesionales que después salgan a hacer un real aporte y no estén buscando actividades paralelas para mejorar sus ingresos, como estar trabajando en Uber u otro tipo de emprendimiento y no en lo que están formados. Pero Sí. ¿se ha aumentado la calidad de profesional en Chile, tú crees o no? ¿Perdón? ¿Se ha aumentado? ¿Es mejor la calidad de profesional en Chile hoy en día que hace 20 años? Que depende de cada uno. Pero no tu impresión. O sea, yo creo que hoy día no cuestionaría la calidad de profesional que egresa, porque finalmente siempre se ha dicho que la práctica hace al maestro y que salen con las herramientas adecuadas. Y yo creo que el problema está en pensar si realmente ese profesional va a tener un campo laboral donde ejercer una vez que egrese. Sí, totalmente. Actualmente las universidades, lo han dicho muchas personas que están vendiendo carreras que ya están sobresaturadas y como dice Yantiel, al momento de salir, de egresar, de pasar tantos años estudiando, se encuentran con un mercado que ya está abastecido y no tienen lugar para poder trabajar y quedan desempleados y además endeudados. El que abarca mucho poco aprieta. También me da a entender el discurso del rector que cree que justamente no es necesario saber de todo, sino que especializarse. Y actualmente el mercado tiene una oferta de otro tipo de industrias, de áreas que tiene que ver más con lo técnico, como por ejemplo también las aristas, las materias de electricidad. Lo que se está buscando hoy en día también es fortalecer las energías renovables. Hay muy poco especialista que hoy en día pueda justamente suplir esa necesidad. Porque actualmente tenemos, por ejemplo, muchos dentistas, muchos arquitectos, Muchos abogados. incluso muchos doctores también podríamos mencionar. Sin embargo, No sé ¿qué es si lo hay que muchos doctores. sucede? Porque mira, lo que yo veo es que hay una parte que tiene razón. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si tú tomas el caso europeo, yo estudié toda mi vida en Europa. Ujú. En Europa, una vez terminado tu estudio, empiezas los estudios superiores, ¿cierto? Es licenciatura, máster, doctorado. Es decir, licenciatura son 3 años. En Chile son 5. Es un mercado. Yo creo que es una relación de mercado. Como la educación es pagada, lo hacen durar 5 años. Y al menos un año de asignaturas que podrían Sí, fácilmente no porque- estar. sí. Entonces, no creo Y que... reprueban un ramo, tienen que volver a pagar Sí, incluso Y el en semestre. promedio se quedan 10 años los estudiantes hicimos un estudio cuando se había que reacreditar y duraban 10 semestres. 10 semestres era la excepción. El asunto es que Europa, 3 años la licenciatura. Y el nivel de profesional de Europa no creo que sea menor que el de Chile. 5 años son máster, para llegar a máster. 8 años para llegar a doctorado. Es decir, los plazos de tiempo ahí los encuentro razonables. Acá 5 años, para hacer simplemente salir de la universidad sabiendo que se va a demorar 7, 8, 9 pagando, eso es demasiado. Pero entonces eso hay que reformarlo, estoy de acuerdo. 2, concuerdo con Javiera, hay que ver dónde va el mercado. Y en Chile siempre está la comparación de tú eres profesional o tú eres técnico. Como si fueras técnico es menos que profesional. Falso. Acá hay trabajos técnicos que son tan fundamentales como ser profesional. Segundo, hubieron políticas públicas, por ejemplo, los famosos Fondesit, cuando en Chile mandó no sé cuántos estudiantes al extranjero a doctorarse justamente. ¿En qué se tradujo eso en calidad de educación en las universidades? ¿Mejoró la calidad de educación en las universidades? ¿Todos los doctores que se fueron al extranjero y que regresaron? No estoy seguro. Los tipos lo que hacen, regresan, y usted lo sabe bien, regresan a su facultad de origen y hacen carreras dentro de la misma universidad. Querer siendo decano, rector, director de departamento, en realidad eso no aporta estrictamente nada. Entonces hay numerosos fracasos en la educación superior. Pero para terminar, hay algo que ahí yo creo que malintensiona un poquito el decano, el rector. El nivel sociocultural de los alumnos en la universidad es paupérrimo. Y tú tienes a estudiantes que lo único que quieren es tener el título rápido. No le interesa cómo. Hoy en día tú puedes ser estudiante de Derecho, terminar tu carrera de Derecho y no haber escrito ninguna memoria, ninguna tesis durante todo tu estudio, sabiendo que es un trabajo donde tú vas a escribir si eres abogado. Y los estudiantes lucharon para que no haya memoria de fin de grado. Y la sacaron. En primer lugar, es decir, lo que quiere hoy en día el examen de grado en Derecho, el famoso examen de grado, se divide en varios días. Si te va mal en la primera, puedes pedir break, corte y lo retomo el día siguiente. Ciencia ficción. Si tú tienes al frente tuyo numerosos estudiantes que no quieren estudiar, básicamente. Yo recuerdo, porque yo enseñaba metodología de la investigación,
Los estudiantes, bueno, usted Bernardo es testigo, los estudiantes no les interesaba que yo le enseñe cómo se escribe una tesis porque ellos lo soñaban que no haya tesis a escribir al fin del estudio. Entonces también acá, a crear un estudiante que nos interesa la cultura, lo incitas a no interesarse a que haya mejor estudio y lo incitas a menos autoexigirse. Y yo creo que eso también le conviene al mercado, porque si tú tienes más gente ignorante, más fácilmente los puedes estafar. Y yo creo que la educación privada ha estafado a mucha gente porque le promete maravilla una vez siendo el título y después cuando entran en el mercado laboral se da cuenta que los suelditos que ellos pensaban no es ni la mitad de lo que ellos están esperando para poder trabajar. Sí, tomando un punto ahí, yo por ejemplo quería hacer una reflexión de, por ejemplo, ¿cuántas carreras profesionales podrían ser reemplazadas por una inteligencia artificial? Muchas. ¿Ya? Y luego, ¿cuántas carreras técnicas nosotros podríamos reemplazar por una carrera, por inteligencia artificial? Y vamos a tener que son pocas. Pues, es decir, sí. Y acá nuevamente tiene que ver con los errores que hemos cometido como país. Hemos privilegiado hemos privilegiado e indicado que todo el mundo tiene que llegar a la universidad. Ya hoy día la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta se encuentran en una tremenda crisis económica ambas, ya por el tema de la gratuidad, porque dejaron de percibir ingresos, se perdieron muchos ingresos, que al fin y al cabo es el Estado quien tiene que hacerse presente cuando estas universidades vayan a quebrar. Entonces, cuando tenemos malas calidad de discusiones pensadas en el presente, siempre van a haber consecuencias a futuro. Y creo que las consecuencias a futuro que vamos a tener en Chile, si es que no se hace cargo de la educación que se está implementando dentro de las universidades para los profesionales, va a ser un Estado nuevamente, porque las personas que están graduando futuro van a tener algún tipo de participación con el Estado, igual de lento. Es decir, ahí radica realmente los problemas donde las universidades, por ejemplo, ¿qué brindan hoy en día las universidades? Entonces, ¿de nuevo es culpa del Estado, Bernardo? ¿Sabes qué pasa? Finalmente yo siento que lo que se está haciendo es, en el fondo, salir a enfrentar las problemáticas que existen, pero poco se hace planificación en distintas áreas, ya sea educación, en salud, de cuáles son los, en el fondo, desafíos a los que nos enfrentamos a futuro, de cómo vamos a planificar la educación, de cómo planificamos la salud y cuáles son los desafíos a los cuales tenemos que, como lo mencionaba Bernardo, o sea, la inteligencia artificial, cómo la incorporamos en el desarrollo profesional, cómo cumplimos con las expectativas también de esos profesionales que hacen una inversión no menor, porque hay muchos que se endeudan incluso con el actual sistema para poder estudiar, y si después cuando entran al mundo laboral eso se ve compensado en lo que ellos están ganando. Entonces hay ahí algo que tiene que ver más que con solo mirar cuál es la problemática, también cómo enfrentamos el futuro. No, y endeudar a sus padres. Yo veo muchos estudiantes endeudaron a sus padres prometiendo el asunto de que iban a ser los primeros profesionales, y muchas veces los papás no tenían ni idea de cómo funciona el mundo universitario. Entonces tenía muchos estudiantes que cuenteaban a sus padres. Y actualmente se están saliendo 8, las primeras 9. o segundas generaciones de la familia. Pero a mí lo que me llamó la atención es que los papás, como no tenían acceso al mundo universitario durante muchos años en Chile, los estudiantes jugaban sobre esa ignorancia para alargar y contarle a los papás que le iba mal en los exámenes, todo eso. Y eso para mí dio lugar a que muchos padres se endeudaron para que al final el hijo, una hija, no tenga ningún título al final. Porque hay que ver la tasa de deserción que hay a nivel de la educación superior, y es enorme. Y yo creo que, por un lado, y el segundo lado, el hecho que tú pagues para obtener un título, pero a veces hay también universidades, no voy a decir nombre para que nadie se enoje, que facilitaron un título al final, porque no todas las universidades son del mismo nivel. La UCN no era la U del Mar. Eso también, en un momento dado, uno hicieron un negocio y estaban regalando títulos, y para mí se vio afectado la calidad profesional en el país. Sí, de igual manera a mí también me gustaría complementar que en este escenario, al menos de mi perspectiva, no veo a la universidad como un villano. Si bien el sistema te da finalmente para hacer un mercado, ¿cierto? Obtener una ganancia por parte de un usuario, que le das tú un servicio, tiene un rol fundamental. Y de acuerdo a mi experiencia propia, año a año te iban preguntando qué ramo no te gustaba y qué ramo sí te gustaba, qué era lo que tú creías que sí funcionaba o no funcionaba, y de acuerdo a lo que tú dabas como opinión, finalmente te iban cambiando la malla curricular. A cada cierto tiempo hacen esa renovación. No es como que eternamente y ellos tengan esta intención de tenernos como conejillos de India. No creo que vaya por ahí. Yo creo que va por otro ámbito que tiene que ver con seguir evolucionando, pero de manera más rápida, más eficiente, no darse pero tanto también vuelta en la para cambiar un estás ramo. aplicando una lógica de mercado a un ámbito educacional. Porque yo a veces en la educación hay que imponer. Y eso también se ha cambiado. Si yo busco adaptar, preguntarle a los estudiantes, ¿usted le gustó o no le gustó esto? Entonces vamos a adaptar para que te sientas bien. No. Es que me estás dando un servicio, entonces sí, tengo el derecho a que se cambie. Pero justamente es que no es un servicio, es un derecho. Y por eso digo que es muy, muy peligroso mercantilizar
la educación, porque es un bien aparte, desde mi concepción. Sí, y complementando un poco de lo que se indica, hoy día hay que ver el reflejo de lo que son las federaciones universitarias en la medida de que el nivel de educación ha ido disminuyendo. O sea, tenemos una participación estudiantil de carácter electoral y democrático muy baja, es decir, Sí. de repente la misma federación está 4 o 5 años dentro del cargo porque no hay tampoco interesados en querer participar, cuando anteriormente de las mismas federaciones de estudiantes llegaron a implementarse reformas como la educacional dentro del país. Entonces, el tipo de profesional que nosotros estamos creando es un profesional que está, primero, adaptado a que todos los procesos son lentos, de que no hay rapidez, de que no hay otras cosas, de que tiene que aceptar las cosas sin más y simplemente avanzar por la vida. Y Sí. Para concluir, Es que yo creo que ahí también tú lo dijiste y es súper importante el rol de las federaciones de estudiantes y de la alternancia que tengan, porque también uno ve que ante problemáticas que son importantes, pareciera que pasan desapercibidas y otras que les hacen una causa y explota todo un movimiento que hace que estén paralizados durante semanas, y eso también quiere decir de que hay un problema que abordar ahí en la dirigencia de la yo para la mejor prueba de que el mejor síntoma para ver que el mundo del universitario está desfasado con el mundo real es simplemente indicar que hoy en día los que están en el gobierno y llegaron a la presidencia eran dirigentes estudiantil brillantes, que paralizaron un país. Una vez en el poder, veamos los resultados. Claramente, a nivel siguen de taxis, siendo dirigentes estudiantiles. siguen siendo en muchos aspectos. Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a ambos por su presencia acá. muchas gracias por una nueva invitación. Muchas Y gracias. muchas Andrés. gracias. Muy bien, ya estamos cerrando. Sí, sin duda estamos en una nueva era de la educación y necesitamos liderazgos, necesitamos potenciar otro tipo de aristas y esperemos que esa conversación se vaya dando y surja finalmente una buena solución. Sigan en la sintonía de Antofagasta Televisión, pueden encontrar todos los contenidos y los capítulos en Antofagasta Televisión en sus distintas plataformas. Muchas gracias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.